primer lugar, tengan ustedes muy buenas tardes, jovencitos. Muy buenas tardes, Cordy. Vamos a continuar con nuestra clase del curso de literatura. Eh, Ustedes en las semanas anteriores han venido hablando sobre un capítulo muy importante del curso. Han estado hablando sobre la llamada literatura peruana. Bueno, seguramente el profesor o la profesora, ¿no?, les habrá explicado que la literatura peruana es aquella manifestación cultural que utiliza el lenguaje para crear obras que hablan sobre el Perú, ¿no? Eso podemos entender como literatura peruana, ¿no? Una manifestación cultural que utiliza el lenguaje para crear obras que hablan sobre el Perú. Y bueno, la literatura peruana, como ustedes han visto, se ha dividido de acuerdo con las etapas de la historia del Perú. Hemos visto, por ejemplo, una literatura quechua, ¿no?, o prehispánica, donde hablamos de la obra Ollantay, ¿no?, obra anónima. Luego vimos la literatura de la conquista en el siglo XVI, que presentaba al autor Garcilaso de la Vega con sus comentarios reales, y también estaba Felipe Guamán Poma Ayala con su nueva crónica de buen gobierno. Luego, en el siglo XVIII, vimos la literatura de la emancipación. Ahí encontramos a Mariano Melgar con sus famosos yarabíes. Y en el siglo XIX, alumno, en el siglo XIX se produce la literatura de la República, y ahí vimos que el primer movimiento, ¿no?, de la República fue el costumbrismo, ¿no? El costumbrismo. Ahí vieron ustedes seguramente a Manuel Asensio Segura y su comedia Ñacatita, ¿no? Ese periodo llamado costumbrismo corresponde a inicios del siglo XIX. A mediados del siglo XIX vamos a ver que aparece el romanticismo. Ahí, bueno, recordarán ustedes a Ricardo Palma y sus tradiciones peruanas, ¿no? Y luego ya al final del siglo XIX aparece el realismo peruano. El realismo peruano se inicia después de la Guerra del Pacífico. Ahí ustedes vieron a Manuel González Prada con su obra Páginas Libres, y también vieron a Clorinda Mato de Turner con su novela Ave sin nido, ¿no? Ave sin nido. Entonces, hasta ahí vamos a ver que se produce la literatura peruana del siglo XIX, ¿no? Del siglo XIX. Pero hoy vamos a entrar a la literatura peruana del siglo XX. En el siglo XX, alumno, vamos a ver que el primer movimiento que apareció fue el llamado modernismo, ¿no? Fue el primer movimiento del siglo XX, ¿no? El modernismo. Bueno, el modernismo peruano vamos a ver que va a ser una imitación del modernismo inventado por Rubén Darío. Aquí vamos a ver que se va a utilizar el exotismo, se va a utilizar ese lenguaje elegante, pero la diferencia es que aquí en el Perú el modernismo revalora lo americano, ¿no? Revalora bastante lo americano, ¿no? Bueno, ahí vamos a encontrar al autor José Santos Chocano, con su obra Alma América, ¿no? Es la obra que inició el modernismo en el Perú, ¿no? Alma América. Y después del modernismo hay un periodo conocido como el posmodernismo, ¿sí? El posmodernismo, algunos piensan que es la continuación del modernismo, y eso es falso, pues obviamente, ¿no? El posmodernismo más bien es el periodo donde se rechaza al modernismo anterior. Claro, en el modernismo habíamos visto que el lenguaje era bastante elegante, ¿no? Un lenguaje grandilocuente, y utilizaba escenarios exóticos, ¿sí o no? Pero en el postmodernismo se ve lo contrario, ¿no? El lenguaje es más sencillo, más sencillo, y los escenarios son provincianos, son rurales, y además en el postmodernismo se habla sobre la vida cotidiana, ¿no? Ahí, por ejemplo, vamos a encontrar
al autor Abraham Valdelomar y su cuento El Caballero Carmelo, ¿no? En ese cuento, Valdelomar nos habla pues sobre su pueblito de Pisco y nos cuenta la historia de su gallo de pelea, ¿no? Se ve que es un cuento postmodernista, ¿no? Porque nos habla de un escenario provinciano y un tema cotidiano, ¿no? Bueno, y también ahí en el postmodernismo recordaremos que apareció pues el simbolismo, ¿no? El simbolismo recordamos que apareció con el autor José María Eguren, ¿no? Eguren. Bien, y profe, ¿qué pasó después? Bueno, después del posmodernismo alumno, vamos a ver que llegó ahora el vanguardismo peruano, ¿ya? El vanguardismo llega aproximadamente por los años 20, por los años 20. Acá vamos a ver que se estaba produciendo el famoso oncenio de Augusto B. Leguía, ¿no? El oncenio, años 20. El vanguardismo peruano, alumno, vamos a ver que fue un movimiento que trató de renovar nuestra literatura, pero principalmente en poesía. ¿Ya? Eso quiero que lo tengan presente. El vanguardismo peruano se produjo principalmente en poesía. Trataron de innovar principalmente la poesía. Bueno, aquí vamos a ver que el vanguardismo va a tener influencia europea porque se van a adoptar aquellas escuelas de vanguardia que habían aparecido en Europa. Claro, se adoptan las escuelas de vanguardia aparecidas en Europa. Esas escuelas, como ustedes recordarán, se le llamaban los ismos de vanguardia. Por ejemplo, acá vamos a ver que se trabajó el futurismo, ¿no? El futurismo. También se trabajó el surrealismo, se trabajó también el existencialismo. Los ismos que habían aparecido en Europa se van a utilizar acá en el Perú. Profe, ¿y cuál es el ismo que más se va a trabajar? El ismo que más usan nuestros autores. Ah, bueno, el ismo que más usan nuestros autores es el surrealismo. Bueno, el surrealismo, ese es el ismo de vanguardia que más se trabaja en el Perú, el surrealismo. También se aprecia la innovación y la experimentación. La innovación, alumno, quiere decir que los autores van a utilizar técnicas novedosas, pues, ¿no? Van a utilizar técnicas novedosas. Por ejemplo, vamos a encontrar que se utiliza el verso libre, ¿no? El verso libre cuando el poema ya no tiene rima, ya no tiene métrica, el verso libre. O también se utiliza el famoso caligrama, ¿sí? El caligrama, como tú sabes, es cuando se hacen figuras con las palabras, ¿no? Figuras con las palabras. Por ejemplo, hay un poeta peruano llamado Carlos Oquendo de Amat. Carlos Oquendo de Amat tiene un libro que se titula 5 metros de poemas. Se llama 5 metros de poemas porque ahí Carlos Oquendo, vamos a ver que nos presenta un libro en forma de acordeón. Si tú estiras el libro, alumno, mide aproximadamente 5 metros, ¿no? Y algunos poemas de esta obra están hechos con caligramas, ¿sí? Con caligramas. Ahí vamos a ver que hay poemas que tienen forma de libro, forma de escalera, forma de una copa, ¿sí? Hay poemas que están hechos con caligramas. Entonces, ahí se ve, alumno, claramente que la intención es mezclar la literatura con otras artes, ¿no? Con otras artes. Notamos ahí cómo la literatura, jovencito, se mezcla con la pintura y se mezcla con el cine. ¿Sí? Ahí se ve claramente ello, ¿no? La literatura se mezcla con otras artes, se mezcla con la pintura y con el cine. Profe, ¿por qué con la pintura? Bueno, se mezcla con la pintura porque el caligrama, alumno, en el fondo es un cuadro, ¿no? Es un cuadro, pero que se ha hecho con palabras, ¿no? Con palabras. O también se ve la influencia del cine, porque ese libro de Carlos Oquendo, en el fondo, parece ser como un rollo de película, ¿no? Un rollo de película de cine, donde Carlos Oquendo nos cuenta parte de su vida, ¿no? Entonces, hay influencia de la pintura y del cine. También se ve la experimentación, claro que sí, porque los autores juegan con las palabras, ¿no? La experimentación se ve porque los autores juegan con las palabras. Bueno, la diversidad temática, claro, eso es cierto. Los autores vanguardistas hablan de diversos temas, ¿no?
hablan de diversos temas. Hablan, por ejemplo, de la política, hablan de la sociedad, hablan también de la religión o hablan también de la vida cotidiana, ¿no? Ellos vamos a ver que no se cierran a ningún tema, ¿no? Hablan diversidad de temas. Y también se ve la universalización de lo andino, claro. Aquí vamos a ver que los autores van a emplear dentro de su obra elementos de la cultura andina, ¿sí? Elementos de la cultura andina. Por ejemplo, hay un autor puneño llamado Alejandro Peralta, ¿sí? Alejandro Peralta y también su hermano Arturo Peralta. Ellos son puneños. Alejandro Peralta y Arturo Peralta formaron un grupo llamado Orcopata, ¿sí? Un grupo Orcopata en Puno. Y ellos eran poetas vanguardistas. Ellos mezclaban, por ejemplo, el castellano con el aymara, ¿no? El castellano con el aymara. O también recordarás a José María Arguedas. José María Arguedas, alumno, escribió novelas, pero también escribió poemas, ¿no? Escribió poemas. Hay una obra que se llama Catatay, ¿no? Catatay, de José María Arguedas, donde él mezcla el castellano con el quechua, ¿no? Con el quechua. Entonces vamos a ver que se universaliza lo andino, porque lo andino, alumno, se hace conocido, ¿no? Se hace conocido por medio de la literatura. Bien, pero nosotros nos han pedido en esta oportunidad hablar de un autor que también es muy conocido, el autor César Vallejo. El autor César Vallejo. Bien, César Vallejo, alumno, vamos a ver que fue un escritor que nació en La Libertad, en un pueblito llamado Santiago de Chuco, ¿no? En La Libertad, en Santiago de Chuco. Bueno, Vallejo vamos a ver que trabajó los diferentes géneros literarios, ¿no? Él vamos a ver que fue novelista, ¿sí? Fue también cuentista, también fue ensayista, también fue dramaturgo, hizo teatro, fue dramaturgo, pero donde destacó más fue pues en la poesía, ¿no? Ahí fue donde destacó más, ¿no? En la poesía. Fue un destacado novelista, cuentista, ensayista, dramaturgo, pero sobre todo fue un poeta, ¿no? Nacido en La Libertad, ¿ya? Vallejo, alumno, vamos a ver que es considerado el poeta del dolor humano. Es el poeta del dolor humano universal. Universal. Bueno, ¿qué significa eso, profe? Significa que el alumno, que Vallejo, dentro de su obra, se identifica con el sufrimiento del hombre de cualquier parte del mundo. Eso significa, ¿no? Él, vamos a ver que se identifica con la persona que sufre, ¿no? En cualquier lugar. Por ejemplo, el que está encerrado en la cárcel, el que está explotado en una fábrica o el que está luchando en una guerra. Vallejo se solidariza con el dolor de cualquier hombre en el mundo. Por eso lo consideran el poeta del dolor universal, ¿no? Es el poeta del dolor universal. Ahora, Vallejo, alumno, vamos a ver que pasa por 3 etapas en su poesía. Su poesía pasa por 3 etapas, ¿ya? La primera etapa de César Vallejo, alumno, fue su etapa modernista, ¿sí? En esta etapa modernista, bueno, Vallejo, alumno, había venido de La Libertad a estudiar acá a Lima, en la Universidad San Marcos, ¿ya? Él estudió en San Marcos la carrera de medicina, pero no pudo terminar por sus problemas económicos, ¿no? Y después que salió de San Marcos, Vallejo publicó su primer poemario, titulado Los Heraldos Negros. Los Heraldos Negros. Eso fue en el año de 1918, ¿no? En este poemario, Los Heraldos Negros, alumno, se ve la influencia modernista, ¿no? Porque Vallejo utiliza la rima, y también utiliza el exotismo de Rubén Darío, ¿no?
Claro, justamente el título, ¿no? Los heraldos negros nos presenta un exotismo, porque heraldo alumno es aquel mensajero de la Edad Media, ¿no? Es el mensajero de la Edad Media, ¿no? Entonces, ahí en el título se ve, pues, el exotismo, ¿no? El exotismo. Ahora, Vallejo, vamos a ver que luego se regresa a Trujillo y ahí participa en una huelga donde es capturado y es encarcelado, ¿sí? Vallejo, vamos a ver que estuvo 4 meses encerrado en la cárcel, y ahí encerrado es donde Vallejo escribe su segundo poemario, Trilce. Ahí en la cárcel escribe su segundo poemario, Trilce. Y ese poemario lo va a publicar en el año de 1922. ¿Ya? Por estos dos libros, alumno, Los Heraldos Negros y Trilce, Vallejo va a ser muy criticado, ¿no? Los estudiosos limeños de la aristocracia, ellos lo van a criticar a Vallejo, ¿no? Sobre todo el hijo de Ricardo Palma, ¿no? Clemente Palma, ¿no? Él lo va a criticar muy duro a Vallejo, ¿no? Hubo otros que sí lo reconocieron, ¿no? Como el caso de José Carlos Mariátegui, ¿sí? José Carlos Mariátegui, alumno, eh, recibió los poemas de los Heraldos Negros y Mariátegui dijo, ¿no? Aquí está naciendo un gran poeta, dijo, ¿no? Mariátegui, alumno, vamos a ver que analizó algunos poemas de los Heraldos Negros en los 7 ensayos, ¿no? En los 7 ensayos hay análisis de algunos poemas de los Heraldos Negros, ¿no? Pero fue un caso aislado, ¿no? Porque la mayoría lo criticaba a Vallejo. ¿Y qué hizo Vallejo? Se fue del Perú. Vallejo se fue del Perú a Francia, ¿no? A Francia. Ahí vamos a ver, alumno, que pasó bastante hambre, sí, bastante hambre. Luego vamos a ver que poco a poco consiguió aprender el idioma, el francés, y se casó con una francesa, ¿no? Vallejo se casó con una chica llamada Georgette Philippard, ¿sí? Georgette Philippard. Y Vallejo, ahí en Francia, alumno, trabajaba como periodista, ¿sí? Como periodista, y él criticaba al gobierno francés. Y al parecer el gobierno francés no le gustó la crítica y lo expulsaron de Francia. Sí, lo expulsaron a Vallejo de Francia. Y Vallejo con su esposa se fue pues a Rusia, ¿no? A Rusia cuando se estaba produciendo la revolución bolchevique, ¿no? La revolución bolchevique. Y luego vamos a ver que Vallejo estuvo en España cuando se produjo la guerra civil española, ¿sí? La guerra civil española. Ahí vamos a ver que él reclamó por la República, ¿no? Reclamó por la República, pero no pudo quedarse porque tenía problemas de salud. Vallejo logró regresar a Francia y ahí en Francia, alumno, es donde Vallejo muere, ¿no? Ahí muere, ¿no? Parece ser que esas jornadas de hambre que tuvo cuando llegó a Francia le pasaron factura a Vallejo, ¿no? Esas jornadas de hambre le pasaron factura y murió, ¿no? Y después que murió, su esposa Georgette juntó los poemas que había dejado sin publicar y los publicó, ¿no? Y los publicó. Estos poemas, alumno, representan su tercera etapa, la etapa de compromiso social, ¿sí? La etapa de compromiso social. Aquí vamos a ver que aparecen dos obras muy importantes. España, aparta de mí este cáliz. Aparece esta obra, ¿no? España, aparta de mí este cáliz, donde está ese poema muy conocido por nosotros llamado Masa, ¿no? Ahí en España está el poema llamado Masa. Y también otro libro, alumno, que Vallejo había dejado sin publicar, el libro Poemas Humanos. El libro Poemas Humanos, ¿ya? Estas obras, entonces, estamos viendo, alumno, que son póstumas. Aparecieron después de la muerte de Vallejo, ¿no? España, parte de Mysticalis y Poemas Humanos. Bueno, entonces nosotros, alumnos, vamos a analizar la obra Trilce de César Vallejo, ¿ya? Trilce, alumno, Trilce es un poemario que está formado por un total de 77 poemas, 77 poemas. Los poemas no tienen título, están enumerados con romanos, no tienen título, ¿ya? Ahora,
Estos poemas, alumno, vamos a ver que nos presentan características muy interesantes. Como dice acá, ¿no? En la obra se produce un quiebre de la sintaxis. ¿Qué significa, profe, eso? Bueno, significa, alumno, que en los poemas Vallejo cambia el orden de la oración castellana, ¿no? Cambia el orden de la oración castellana. Claro. También, alumno, se ve el empleo de guarismos. Guarismos son pues los números, ¿no? Hay poemas donde Vallejo emplea números. También las onomatopeyas. Las onomatopeyas, como tú sabes, son los sonidos del ambiente, ¿no? También se ve el versolibrismo, porque los poemas, alumnos, no tienen rima, ¿no? No tienen rima. También, alumno, también Vallejo utiliza en esta obra la llamada página en blanco. Profe, ¿qué cosa es la página en blanco? Bueno, la página en blanco es cuando en el poema te colocan pocas palabras y lo demás es vacío, ¿no? Lo demás es vacío. Parece ser que la página en blanco la utilizó Vallejo acá porque quería expresar esa soledad que sentía pues en la cárcel, ¿no? Recuerda que esta obra la escribió en la cárcel, ¿no? Utiliza la página en blanco para expresar esa soledad en la cárcel. Y también algo muy importante, alumno, Vallejo en esta obra utiliza neologismos. Neologismos. Un neologismo, como tú sabes, es una palabra inventada, ¿no? Una palabra inventada. Por ejemplo, el título, trilce. Esta palabra es un neologismo. No existe en el castellano, ¿no? Es una palabra inventada por Vallejo. Bueno, ¿qué significa trilce? Bueno, algunos dicen que trilce puede ser la suma de triste más dulce. Otros dicen que trilce significa 3 veces dulce, o sea, tridulce. Otros dicen que puede ser triste cárcel, ¿no? Triste cárcel. O algunos también dicen que puede aludir al precio de la obra. Dicen que la obra costaba 3 centavos y por eso se llamó trilce. Bueno, la verdad, alumno, no se sabe qué significa esta palabra. En una oportunidad, un periodista español le preguntó al mismo Vallejo qué significaba trilce. Y Vallejo respondió, trilce no significa nada, ¿no? No significa nada, es un neologismo. Bueno, tenemos aquí entonces el primer poema de Trilce. A ver, dice, ¿quién hace tanta bulla y ni deja testar las islas que van quedando? Un poco más de consideración en cuanto será tarde temprano y se aquilatará mejor el guano, la simple calabrina tesoria que brinda sin querer en el insular corazón, salobre alcatraz acada y aloide agrupada. Un poco más de consideración y el mantillo líquido cede la tarde de los más soberbios bemoles, y la península párase por la espalda, abosaleada, impertérrita, en la línea mortal del equilibrio. ¿Ya? Este es el primer poema de Trilce, alumno. Como te das cuenta, el lenguaje es diferente, es un lenguaje complejo, y también el poema, alumno, es un poquito complejo para entenderlo, ¿no? Aquí Vallejo, alumno, vamos a ver que nos está hablando sobre el acto de la defecación. ¿Sí? Está hablando del acto de la defecación. ¿Y cómo, profe, usted se da cuenta? Bueno, porque Vallejo nos ha dejado pistas, pues, nos ha dejado pistas en la obra, ¿no? Eh, eh, en la cárcel, Vallejo era llevado al baño por la policía, ¿no? Junto con los presos, ¿no? Eran llevados en las mañanas y en las tardes al baño, ¿no? Y Vallejo, alumno, está contando aquí que él está dentro del baño, está sentado en el baño y de afuera le está tocando la puerta para que salga de una vez, ¿no? Y eso lo dice en el primer verso, ¿no? Imagínate que Vallejo está dentro en el baño sentado y él dice, ¿no? ¿Quién hace tanta bulla? Y ni deja testar las islas que van quedando, ¿no? Las islas, se refiere pues al excremento, ¿no? Las islas que van quedando. Un poco más de consideración, dice Vallejo, o sea, por favor, en cuanto será tarde, temprano, y se aquilatará mejor el guano, ahí está el guano, ¿no? El excremento, ¿no? La simple calabrina tesoria que brinda sin querer en el insular corazón. Tesoria es un neologismo, ¿no? Viene de tesoro. Aquí Vallejo, alumno, está hablando del guano como un tesoro,
porque recuerda que el guano era pues un fertilizante muy cotizado en el extranjero, ¿no? Acuérdate del boom del guano y el salitre, ¿no? El guano era muy cotizado, ¿no? Era como un tesoro. Que brinda sin querer en el insular corazón salobre alcatraz. Alcatraz, como sabemos, es el pelícano, ¿no? Es un ave guanera, acada y aloide agrupada. Bueno, y aloide alumno se refiere pues al vidrio, ¿no? Y grupada se refiere pues al cúmulo de guano que se forma, ¿no? El guano es como un vidrio porque brilla, ¿no? Y se agrupa, dice Vallejo, ¿no? Bueno, un poco más de consideración y el mantillo líquido se la tarde. El mantillo líquido se refiere a la orina, ¿no? A la orina. De los más soberbios bemoles. El bemol, como sabemos, es una nota que tiene un sonido bajo, ¿no? Un sonido bajo. Pero aquí dice Vallejo, ¿no? De los más soberbios bemoles. O sea, dice que este bemol suena fuerte, ¿no? ¿Sí? El sonido de la orina es fuerte, ¿no? Porque aquí se entiende, alumnos, que todo el mundo está orinando, ¿no? Varios presos están orinando, ¿no? Y luego dice, y la península párase por la espalda abosaleada impertérrita en la línea mortal del equilibrio. Claro, o sea, Vallejo te está diciendo que él está sentado en cuclillas sobre un silo, ¿no? Y está defecando, ¿no? Cuando dice, y la península párase por la espalda, está hablando de el excremento que está saliendo, ¿no? Entonces, aquí, alumno, vemos que Vallejo nos presenta un juego tipográfico, o sea, un juego de impresión, porque mira cómo Vallejo alumno cambia de minúscula a mayúscula, está haciendo un juego de impresión, y también alumno se ve el rechazo del modernismo, porque Vallejo alumno aquí nos está hablando de un tema tan cotidiano como es defecar, que obviamente alumno no lo hablaría pues un modernista, ¿no? El modernista te hablaba pues de diosas, te hablaba de princesas, ¿sí o no? Pero Vallejo te está hablando del acto de la defecación. Entonces se ve aquí un rechazo al modernismo, ¿no? Claramente, ¿no? Hay un rechazo al modernismo. Bien, vamos a ver por aquí otro poema de Trilce, alumno, otro poema, ¿ya? Aya Álvaro, profe, dice, ¿no era excremento de las personas, era de las aves guaneras? No, es que Vallejo lo está relacionando, ¿no? Que el excremento es valioso, ¿no? Es valioso, ¿no? Él está utilizando la comparación con las aves guaneras para indicar que es valioso, ¿no? El excremento, ¿no? Está hablando de la defecación humana, obviamente, ¿no? Pero está haciendo una comparación con las aves guaneras, como diciendo que ese excremento que hace el hombre también es valioso como el de las aves guaneras, ¿no? Bueno, hay otro poema, el poema número 18, dice, a las cuatro paredes de la celda, a las cuatro paredes albicantes, que sin remedio dan al mismo número, criadero de nervios, mala brecha, por sus cuatro rincones, como arranca las diarias arrojadas extremidades. Claro, ahí, alumno, se ve claramente que está hablando del tema de la cárcel, ¿no? Lo dice aquí en el primer verso, a las cuatro paredes de la celda. Ahí está directo, ¿no? A las cuatro paredes albicantes. Albicantes viene de alba, alba, que significa blanco, ¿no? O sea, las paredes son blancas, alumno, en la cárcel, ¿no? Porque al parecer están pintadas con cal, ¿no? Son blancas porque están pintadas con cal, que sin remedio dan al mismo número. Claro, todos los días despierta en la cárcel y siempre las paredes son cuatro, ¿no? Siempre dan el mismo número. Criadero de nervios, mala brecha, o sea que él está sufriendo, alumno, ¿no? Una desesperación aquí en la cárcel. Criadero de nervios, mala brecha, por sus cuatro rincones, como arranca las diarias arrojadas extremidades. Arrojada significa encadenada, ¿no? Encadenada. O sea, pareciera como si fuera Tupac Amaru, ¿no? Que siente que le arranca sus extremidades por esos cuatro rincones que tiene la celda, ¿no? Es una metáfora, ¿no? Como si fuera Tupac Amaru, le están jalando las cuatro extremidades por los cuatro rincones, ¿no? Bueno, entonces ahí se ve claramente el tema, pues, de la desesperación dentro de la cárcel, ¿no? También el poema 3 dice, Aguerita nativa Miguel, llamo, busco al tanteo en la oscuridad, no me vayan a haber dejado solo y el único recluso sea yo. Bueno,
Aquí, alumno, vamos a ver que también habla de la cárcel, pero con un recuerdo de su infancia. Habla de la cárcel con un recuerdo de su infancia. ¿Por qué, profe? Porque aquí está mencionando tres personajes, Aguedita, Nativa y Miguel. ¿Quiénes son ellos, profesor? Ellos son los hermanos de Vallejo, ¿sí? Vallejo, alumno, tenía algo así como 12 hermanos, y los más chiquititos eran estos, ¿no? Aguedita, Nativa y Miguel. O sea, él recuerda a estos tres hermanos porque son los más cercanos, pues, a su edad, ¿no? Cuando era niño, ¿no? Él los está recordando cuando jugaba, ¿sí? Él dice, los llamo, los busco en la oscuridad, pero no los encuentro. Pregunta, ¿no? Sus nombres, pero no los encuentra. Y al final dice, no me vayan a haber dejado solo y el único recluso sea yo. O sea, él solamente se da cuenta que es una ilusión, ese recuerdo, y al final se da cuenta que está pues solo, ¿no? En la cárcel, ¿no? Está solo en la cárcel, ¿no? Bueno, luego tenemos el poema número 65. En el poema 65 dice, madre, me voy mañana a Santiago a mojarme en tu bendición y en tu llanto, acomodando estoy mis desengaños y el rosado de llaga de mis falsos trajines, ¿no? Claro. Ahí, alumno, nuevamente está hablando de la cárcel, pero ahora recordando a la madre muerta, ¿sí? Recordando a la madre muerta. Fíjate, este libro, alumno, Trilce, se publica en 1922 y la mamita de Vallejo había muerto en 1918, ¿sí? Ya su mamita había muerto en 1918. Entonces él dice, no, madre, me voy mañana a Santiago. O sea, parece como si estuviera conversando con su mamá, parece que estuviera dialogando como si estuviera viva, ¿no? Me voy mañana a Santiago de Chuco, ¿no? A mojarme en tu bendición y en tu llanto. O sea, él está diciendo, mamita, me voy a buscarte, ¿no? Y luego dice, acomodando estoy mis desengaños, o sea, se da cuenta que eso no es verdad, y el rosado de llaga de mis falsos trajines, ¿no? O sea, él se da cuenta, alumno, que ese recuerdo, eh, bueno, o ese deseo ya no va a poder ser, ¿no? Porque su mamá está muerta, ¿no? Por eso dice, ¿no? Y el rosado de llaga de mis falsos trajines, ¿no? Ese deseo no va a poder ser, es falso, porque su mamita está muerta, ¿no? Está muerta, ¿no? Bueno, el poema número 6 dice, el traje que vestí mañana no lo ha lavado mi lavandera, lo lavaba en sus venas otilinas, en el chorro de su corazón, y hoy no he de preguntarme si yo dejaba el traje turbio de injusticia. Bueno, aquí, alumno, vemos que Vallejo está presentando un quiebre de la sintaxis. Mira ese verso que está de color rojo. Dice, el traje que vestí mañana. Ahí está usando el verbo vestir en pasado y está usando el adverbio mañana en futuro. Usa un verbo en pasado con un adverbio en futuro. Ahí está quebrando la sintaxis, ¿no? El traje que vestí mañana no lo ha lavado mi lavandera, lo lavaba en sus venas otilinas. Bueno, la palabra otilina es un neologismo. Ahí Vallejo está aludiendo al nombre Otilia, ¿no? Otilia, que al parecer, pues era su pareja, ¿no? Era su pareja. Él está diciendo, ¿no? Que su ropa no lo lavó su lavandera, ¿no? De la casa, sino su amada Otilia, ¿no? O sea, como que Otilia, alumno, tuvo la amabilidad de lavarle su ropa, ¿no? Y aquí lo dice, ¿no? Lo lavaba de sus venas otilinas en el chorro de su corazón. Ahí está, ¿no? O sea, está diciendo que Otilia tuvo la amabilidad de lavarle su ropa. Y hoy no he de preguntarme si yo dejaba el traje turbio de injusticia. O sea, Vallejo, alumno, está diciendo, ¿por qué la dejé, no? ¿Por qué la dejé, no? ¿Por qué fue injusta con ella? Claro, o sea, Vallejo se está echando la culpa de haber terminado con Otilia, ¿no? Se está echando la culpa de haber terminado con Otilia. Bueno, y el poema 32, uno de los poemas más conocidos de Trilce, dice 999 calorías, rum, traj, rash, chas, serpentínica U del bizcochero, enjirafada al tímpano. Claro. Ahí vamos a ver que Vallejo, alumno, está utilizando los guarismos, ¿no? Utiliza el número 999. Y también utiliza onomatopeyas, rum, traj, chas. O sea, como que está
representando el sonido que hay en la calle, ¿no? Sonido de autos, cosas quebrándose, ¿no? Sonido de la calle. Y también dice serpentínica U del bizcochero, enjirafada al tímpano. Esa es una gran metáfora, ¿no? Es una gran metáfora. Vallejo está diciendo que afuera había un señor, o sea, él está en la cárcel, ¿sí o no? Y él escucha afuera a un señor que está vendiendo bizcochos, pero como el señor tiene un dialecto andino, la O de bizcocho lo convierte en U. O sea, ¿cómo diría el vendedor, no? Diría, bizcuchu, bizcuchu. Por eso él dice serpentínica U del bizcochero. O sea, esa U de bizcucho se alarga como una serpiente, ¿no? Y llega hasta el oído de Vallejo. Por eso dice esto, ¿no? Enjirafada al tímpano. La U se estira como una serpiente y llega al tímpano, ¿no? Llega a su oído, ¿no? Es una metáfora extraordinaria. Y luego, alumno, Vallejo presenta más números, ¿no? Si tú sigues el poema, dice 1000 calorías, ¿no? 1000 calorías. Y el poema termina con un número inexistente. Vallejo dice al final, ¿no? 333 trillones 33 mil calorías, ¿no? Así termina el poema, ¿no? Con un número que no existe. O sea, el poema 32 nos está hablando, alumno, de el aumento de las calorías. La palabra caloría, como tú sabes, deriva de la palabra calor. O sea, Vallejo, alumno, está hablando aquí del aumento del calor, ¿no? Del aumento del calor. Imagínate, Vallejo, alumno, está encerrado en Trujillo, en la cárcel, y sabemos que Trujillo es un lugar con desiertos. ¿Te imaginas, alumno, qué calor haría en esa cárcel, sí o no? Por eso aquí en el poema 32, él te habla del aumento del calor, ¿no? El aumento del calor. Bueno, entonces ahí tenemos, alumno, la obra Trilce. Vemos que habla de la cárcel, habla de la soledad y habla de la madre muerta. Ahora vamos a conocer, alumno, el otro libro de Vallejo, Poemas Humanos. Bueno, este libro, como te comenté, alumno, Vallejo no lo publicó, ¿no? Este libro lo había dejado pues así, en hojas sueltas, ¿ya? Y Georgette dice que lo juntó y le dio a un señor para que lo publique. Este señor fue Raúl Porras Barrenechea, ¿sí? Raúl Porras Barrenechea es un estudioso de la Universidad San Marcos. Tú seguramente lo conoces. Es ese señor que aparece en los billetes de 20 soles. Él es Raúl Porras Barrenechea, ¿no? Es un estudioso de San Marcos. Él fue el que publicó la obra y le puso el título Poemas Humanos, ¿sí? Raúl Porras Barrenechea le puso Poemas Humanos. Profe, ¿por qué le puso así? Bueno, al parecer le puso Poemas Humanos por la humanidad, pues, que representan los poemas, ¿no? Claro, o sea, aquí Vallejo vamos a ver que muestra mucha solidaridad con el ser humano, ¿no? Por eso le puso Poemas Humanos, ¿no? Por la solidaridad que Vallejo tiene con el ser humano, ¿no? Bueno, la obra, alumno, vamos a ver que es un libro que está formado por 95 poemas, tiene 95 poemas. Algunos tienen título, otros no tienen título, ¿no? Algunos tienen título, algunos sí no tienen título, ¿no? Bueno, vamos a ver por aquí el poema, Traspié entre dos estrellas. A ver, ¿qué dice este poemita? Traspié entre dos estrellas. Dice, hay gentes tan desgraciadas que ni siquiera tienen cuerpo, cuantitativo el pelo, baja en pulgadas la genial pesadumbre, el modo de arriba. No me busques la muela del olvido, parecen salir del aire, sumar suspiros mentalmente, oír claros azotes en sus paladares. Amado sea el que trabaja al día, al mes, a la hora, el que suda de pena o de vergüenza, aquel que va por orden de sus manos al cinema, el que paga con lo que le falta, el que duerme de espaldas, el que ya no recuerda su niñez, amado sea. Bueno, comenzamos a analizar el título, ¿no? Traspié entre dos estrellas. Profe, ¿qué significa traspié? Bueno, traspié, alumno, sería pues tropiezo, ¿no? Traspié es un tropiezo, ¿no? Aquí vamos a ver que está hablando de un tropiezo que uno puede tener en la vida, ¿no? Y cuando te dice dos estrellas, significa que el tropiezo, alumno, puede ser para bien o puede ser para mal, ¿no? Claro, traspié entre dos estrellas. Es un tropiezo que uno en la vida puede ser para bien o para mal. Bueno, aquí parece que el tropiezo, alumno, es para mal, ¿no?
porque Vallejo comienza hablando sobre la pobreza, ¿no? Él dice, hay gentes tan desgraciadas que ni siquiera tienen pelo. O sea, ahí Vallejo, alumno, está usando la hipérbole, ¿no? La hipérbole. Él dice que hay gente tan pobre, que ni siquiera tienen cuerpo, ¿no? Imagínate qué tan pobres son, ¿no? Ni siquiera tienen cuerpo. Cuantitativo el pelo, baja en pulgadas, la genial pesadumbre, el modo arriba. No me busques la muela del olvido, parecen salir del aire, sumar suspiros mentalmente, oír claros azotes en sus paladares. Claro, como que el hombre alumno es pobre, pero debe seguir su existencia, ¿no? Debe seguir su existencia, ¿no? Y luego dice, amado sea el que trabaja el día al mes a la hora, el que suda de pena o de vergüenza, aquel que va por orden de sus manos al cinema, el que paga con lo que le falta. Ahí vemos que Vallejo, alumno, está parodiando las bienaventuranzas de la Biblia, ¿sí? Si tú has leído la Biblia, alumno, en el libro de San Mateo, me parece, en San Mateo está, ahí encuentras las bienaventuranzas. En la bienaventuranza de la Biblia dice, bienaventurado sea, bienaventurado sea, bienaventurado sea. Y Vallejo aquí está parodiando la Biblia, ¿no? Porque dice, amado sea, ¿sí o no? En la Biblia, alumno, las bienaventuranzas vamos a ver que nos hablan de un hombre ideal. En la Biblia dice, ¿no? Bienaventurado el que sufre en la tierra, porque en el cielo gozará. O sea, dice que tú debes sufrir en la tierra cuando estés vivo, porque recién cuando te mueras, ahí vas a disfrutar. Eso dice, ¿no? Bienaventurado el que sufre en la tierra, porque en el cielo gozará. Entonces, Vallejo le está dando la contra a la Biblia. Él dice, amado sea el que trabaja al día, al mes, a la hora, el que suda de pena o de vergüenza, aquel que va por orden de sus manos al cinema. O sea, aquí está hablando no de un hombre ideal, sino Vallejo está hablando de un hombre real, el hombre de carne y hueso, el que trabaja al día, al mes, el que suda, el que, bueno, vive mecánicamente, ¿no? Por orden de sus manos se va al cine, el que paga con lo que le falta, o sea, el pobre, ¿no? Está hablando de un hombre real, un hombre de carne y hueso. Ahí vamos a ver que le está dando la contra, pues, a la Biblia, ¿no? Y bueno, ahí se ve claramente las referencias bíblicas, ¿no? Como te dije, está parodiando a las bienaventuranzas, ¿no? Hay referencias bíblicas. A ver, otro poema, Piedra Negra sobre Piedra Blanca. Este poema, alumno, Vallejo lo escribió en Francia días antes de morir. Lo escribió días antes de morir. Dice, me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Jueves será, porque hay jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmedos, la soledad, la lluvia, los caminos. Bueno, el título, alumno, el título es simbólico, obviamente, ¿no? Piedra negra sobre piedra blanca. La piedra negra simboliza la muerte, la piedra blanca simboliza la vida. O sea, ahí está hablando que la muerte está sobre la vida. O sea, Vallejo, alumno, está muriendo, ¿no? La muerte está sobre la vida, está muriendo. Él, vamos a ver que comienza anunciando su propia muerte, ¿sí? Ahí tiene una actitud profética porque anuncia su propia muerte. Él dice, yo me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Lo dice en el primer verso, ¿no? Yo me moriré en Francia con lluvia, con aguacero. Ahora dice, un día del cual tengo ya el recuerdo. O sea, al parecer, alumno, él ya había soñado o había pensado antes cómo iba a morir. Por eso dice, ¿no? Un día del cual tengo ya el recuerdo, ¿no? Él ya había pensado antes cómo iba a morir. Me moriré en París y no me corro. O sea, no le tiene miedo a la muerte y no me corro. Tal vez un jueves, como es hoy de otoño, ¿no? O sea, Vallejo, alumno, ahí está anunciando su propia muerte, ¿no? Y sí, pues, tú sabes, alumno, que acertó, ¿no? Murió en París, un día de lluvia,
pero no murió un jueves, ¿no? Murió un viernes, ¿no? Y un viernes santo todavía, ¿no? Un viernes santo, ¿no? Luego dice, jueves será, porque jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. O sea, ahí vamos a ver que Vallejo, alumno, nos presenta referencias corporales, o sea, presenta alusiones al cuerpo. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Bueno, porque para Vallejo, alumno, el cuerpo es el blanco del dolor, ¿sí? Ahí dice, ¿no? Los húmeros me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. O sea, él presenta alusiones al cuerpo porque el cuerpo para él es el blanco del dolor. Ahora, el poema alumno empezó en primera persona, cuando decía yo me moriré, pero luego aquí cambia a tercera persona. Dice ahora César Vallejo ha muerto. Cambia a tercera persona. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmedos, la soledad, la lluvia, los caminos. O sea, aquí alumno, él está hablando ya como si fuera pues una narración de alguien que murió, ¿no? Él, ¿no? Ha muerto, ¿no? Y bueno, él está de alguna manera tratando de entender, ¿no? ¿Por qué lo criticaban, ¿no? ¿Por qué lo criticaban si él no les había hecho nada? O sea, ahí está hablando un poquito alumno de cuando Vallejo vivió en el Perú, pues, ¿no? En el Perú, alumno, a Vallejo lo criticaron bastante, pero él no les había hecho nada, ¿no? Porque Vallejo alumno sencillamente era pues un poeta original, ¿sí? Vallejo alumno, vamos a ver que hizo vanguardia sin leer a otros vanguardistas. Él, por ejemplo, nunca leyó a Kafka, nunca leyó a Hemingway, nunca leyó a Jean-Paul Sartre. Él nunca leyó a otros vanguardistas, pero hizo vanguardia. Entonces Vallejo alumno era un poeta muy original, y por eso en esa época no lo entendía aquí en el Perú, no lo entendía, y por eso él se fue a Francia para poder producir su obra, ¿no? Porque aquí lamentablemente no lo entendía, ¿no? Bueno, este poema alumno, Piedra Negra sobre Piedra Blanca, como estás viendo, está hecho con un soneto, con un soneto. Aquí tenemos dos cuartetos y dos tercetos, ¿no? Este es un soneto. Bien, también está el poema más conocido del libro, Los Nueve Monstruos, Los Nueve Monstruos. Dice, y desgraciadamente el dolor crece en el mundo a cada rato, crece a 30 minutos por segundo, paso a paso, y la naturaleza del dolor es el dolor dos veces, y la condición del martirio carnívora voraz es el dolor dos veces, y la fusión de la hierba purísima, el dolor dos veces, y el bien de ser dolernos doblemente. ¿Cómo, hermanos humanos, no deciros que ya no puedo y ya no puedo con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija y tanta inversión, tanto lejos y tanta sed de sed? Señor ministro de Salud, ¿qué hacer? Ah, desgraciadamente, hombres humanos, hay hermanos, muchísimo que hacer. Es un gran poema, un gran poema. Bueno, el título, alumno, Los Nueve Monstruos. ¿A qué se refiere los nueve monstruos? Bueno, al parecer, alumno, los nueve monstruos puede aludir a las nueve plagas, ¿no? Las nueve plagas del Éxodo o del Apocalipsis, ¿no? Claro, pero estas nueve plagas, alumno, están adaptadas a la realidad, ¿no? Al presente. Claro, puede aludir a las nueve plagas del Éxodo o del Apocalipsis, pero adaptadas al presente. Para Vallejo, alumno, el número 9 simboliza el dolor. ¿Sí? Para Vallejo, el número 9 simboliza el dolor. Porque tú sabes, alumno, que el 9 puede ser las nueve plagas del Éxodo, pero también 9 puede ser los círculos del infierno. ¿Te acuerdas? En la Divina Comedia de Dante, el infierno tenía pues 9 círculos, y el infierno es un lugar de dolor. O también el número 9 puede ser a los meses de la gestación de una madre, ¿no? Claro, cuando la madre va a dar a luz, pasan 9 meses, ¿no? Y cuando da luz, lo hace con dolor. O sea, para Vallejo alumno, el 9 es el símbolo del dolor, ¿no? El símbolo del dolor.
Ahora, aquí dice, y desgraciadamente, el dolor crece en el mundo a cada rato, crece a 30 minutos por segundo. Ahí está usando la hipérbole, ¿sí? Está usando la exageración, la hipérbole. Porque Vallejo dice, alumno, que el dolor no se detiene, el dolor crece a cada instante. O sea, Vallejo, alumno, se está refiriendo acá al dolor que hay en este sistema capitalista, ¿sí? En el sistema capitalista. Vemos que aquí hay dolor por todos lados, ¿no? Por todos lados, ¿no? En la educación, en la política, en la literatura, en todos lados se ve el dolor, ¿no? Se está hablando del dolor que crece a cada rato en este sistema, ¿no? Y bueno, también alumnos se ve el estilo conversacional. El estilo conversacional, alumno, quiere decir que Vallejo crea en sus poemas especie de diálogos, ¿sí? Crea especie de diálogos. Por ejemplo, aquí notamos cómo Vallejo, alumno, conversa con el hombre, conversa con el hombre, pero no conversa con cualquier hombre, ¿ah? Él comienza con el hombre que es su hermano, ¿no? Que es su hermano, ¿no? Y él le dice, ¿no? Oye, hermano, le dice, ¿no? No deciros que ya no puedo y ya no puedo con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija y tanta inversión, tanto lejos y tanta sed de sed. O sea, le dice, ¿no? Oye, hermano, ¿cómo puedes tú decir que ya no puedes luchar? ¿Cómo tú puedes sentirte derrotado? ¿Sí? Vallejo le está llamando la atención a su hermano, ¿no? ¿Cómo puede decir que ya no puedes luchar, que ya estás derrotado? Y luego Vallejo hace una pregunta, señor ministro de Salud, ¿no? Que supuestamente es el encargado del bienestar del país, ¿no? Oiga, señor ministro de Salud, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y luego Vallejo termina con una frase extraordinaria, ¿no? Ah, desgraciadamente, hombres humanos, hay hermanos, muchísimo que hacer. Esa frase, alumno, es una frase que Vallejo la saca del marxismo, pues, ¿no? La saca del marxismo. O sea, está diciendo ahí que esta realidad va a cambiar cuando todos nos unamos. Eso está diciendo, no es una frase marxista, ¿no? Esto va a cambiar cuando todos trabajemos en colectivo por el bien de todos. Por eso dice, ¿no? Hay hermanos, muchísimo que hacer. Tenemos que trabajar todos juntos en colectivo para cambiar esa realidad, ¿no? Entonces ahí se ve también una exhortación, como dice aquí, ¿no? Está haciendo un llamado al trabajo colectivo, ¿no? Un llamado al trabajo colectivo. Bueno, y también, alumno, hay un poema de esta obra que no tiene título, ¿sí? Hay un poema de esta obra que no tiene título. A ver, vamos a leer este poemita. Dice, un hombre pasa con un pan al hombro. Voy a escribir después sobre mi doble. Otro se sienta, ráscase, extrae un piojo de su axila, mátalo. ¿Con qué valor hablar del psicoanálisis? Un cojo pasa dando el brazo a un niño. Voy después a leer a André Breton. Alguien va en un entierro sollozando. ¿Cómo luego ingresar a la academia? Bueno, este es un poema, alumno, que no tiene título, ¿ya? Aquí Vallejo vamos a ver que está utilizando las oposiciones y los paralelismos. Profe, ¿qué son los paralelismos? Bueno, los paralelismos, alumno, son estrofas que están en paralelo y repiten la misma estructura. A eso se le llama paralelismos. Estrofas que están en paralelo y repiten la misma estructura. Miren, cada estrofita está formado por dos versos. Dos versos, dos versos, dos versos. Y en cada estrofita se repite la misma estructura. Hay una afirmación y una pregunta. Afirmación, pregunta. Afirmación, pregunta. Ese es un paralelismo. Estrofas en paralelo que repiten la misma estructura. Ahora, en estos paralelos, alumno, en estas estrofas paralelas, se ve la oposición. La oposición. Porque Vallejo, alumno, está hablando primero de la práctica y luego habla de la teoría. Fíjate, ¿no? El primer verso dice, un hombre pasa con un pan al hombro. Eso es práctica. Y luego dice, voy a escribir después sobre mi doble. Es teoría. Luego dice, ¿no? Otro se sienta, ráscase, extrae un piojo de su axila, mátalo. Ya, eso es práctica. Esa es la realidad. Y luego dice, ¿con qué valor hablar del psicoanálisis? Ah, esa es teoría. Luego dice, ¿no? Un cojo pasa dando el brazo a un niño. Ya, esa es práctica. Y luego dice, voy después a leer a André Breton. André Breton, recuerda, es el padre del surrealismo. Ya, esa es teoría. O sea, Vallejo, ¿qué está diciendo?
Vallejo está diciendo, ¿cómo yo puedo enfrascarme en una teoría? ¿Cómo me puedo preocupar solamente de temas académicos cuando afuera hay una realidad? Afuera hay pobreza, hay gente que se muere de hambre. ¿Cómo yo puedo estar preocupado en psicoanálisis, en surrealismo, en geometría, en física, química, cuando afuera existe una realidad? O sea, este poema, alumno, es un mensaje a los intelectuales. Vallejo está diciendo, oye, intelectual, ¿cómo tú puedes estar preocupado en hacer tu matemática, historia, física, química, literatura, cuando afuera hay una realidad que cambiar? O sea, Vallejo aquí, alumno, nos está exhortando a que el intelectual tiene que ser una persona preocupada tanto por la teoría como por la práctica. Eso está diciendo acá, que el intelectual debe preocuparse por teoría y por práctica. Y claro, obviamente, alumno, ahí se ve pues el materialismo dialéctico, ¿no? Ahí Vallejo está utilizando el materialismo dialéctico, ¿no? Que el intelectual tiene que estudiar, tiene que investigar, sí, pero ¿para qué? Para transformar su realidad. O sea, el intelectual alumno no debe estudiar para poder servirse él, sino debe estudiar para servir a la sociedad. Eso está diciendo aquí Vallejo, ¿no? No te enfrasques en tus temas teóricos, también tienes que cambiar tu realidad. Entonces, vemos que Vallejo, alumno, en esta etapa socialista, utiliza, como dice aquí, un estilo conversacional, porque él dialoga con el hombre, un lenguaje cotidiano, alumno. Él vamos a ver que ahora quiere llegar a la mayoría, por eso utiliza un lenguaje cotidiano más sencillo, ya no es tan complejo como Trilce, aquí es un lenguaje más sencillo porque quiere llegar a la mayoría y nos exhorta, alumno, a el cambio, ¿no? De esta sociedad, ¿no? De esta sociedad. Bueno, los temas de esta obra, alumno, como estamos viendo, son la miseria, la orfandad, la solidaridad, o también el tema del dolor, ¿no? El tema del dolor. Bueno, ahora chicos vamos a pasar a otro tema. Vamos a hablar sobre el indigenismo peruano. Bueno, el indigenismo, alumno, apareció en paralelo con el vanguardismo, ¿no? El indigenismo peruano apareció en paralelo con el vanguardismo en los años 20. La diferencia, alumno, la diferencia es que el vanguardismo se inclinó más por la poesía y el indigenismo se inclinó más por la narrativa, ¿no? Pero aparecieron juntos en los años 20. Bueno, el indigenismo, como dice su nombre, va a buscar la reivindicación social del indígena. O sea, ¿qué quiere decir eso, profesor? Quiere decir, alumno, que el indígena va a ser colocado como el tema principal de las obras. Eso significa, ¿no? Que el indígena va a ser colocado como el tema principal de las obras. O sea, que acá, alumno, al indígena se le va a tratar como lo que es, ¿no? Como un ser humano, ¿no? Se le va a tratar como lo que es, como un ser humano. Es el tema principal de la obra. También se ve el reflejo de la cosmovisión andina. Claro, ellos, alumnos, vamos a ver que describen cómo es la cultura del indígena, cómo es la cultura del indígena, ¿no? No solamente describe lo que hace, sino también describe cómo piensa, ¿no? Describe la cultura del indígena. También hay influencia realista. Sí, 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 sí. Hay influencia realista, alumno, porque eh, ellos van a utilizar las técnicas del realismo europeo. ¿Sí? Van a utilizar las técnicas del realismo europeo. ¿Tú te acuerdas, no? Las técnicas del realismo europeo, ¿no? El narrador omnisciente, ¿no? El narrador omnisciente, el tiempo lineal o la verosimilitud, cuando se escriben hechos creíbles, ¿no? La verosimilitud. Esas técnicas del realismo europeo se utilizan en el indigenismo. Y también, alumno, se ve el tema del animismo. Claro, el animismo, como tú sabes, alumno, es cuando se piensa que los seres de la naturaleza tienen vida, ¿no? Ese es el animismo, ¿no? Los seres inertes de la naturaleza tienen vida. Por ejemplo, pensar que el cerro tiene vida, que el sol tiene vida o que la tierra tiene vida, y si tiene vida, alumno, tiene alma, ¿no? Tiene alma, ¿no? Ese es el animismo, ¿no?
pensar que el sol, la tierra o el cerro tienen alma, ¿no? Bueno, eso del animismo, alumno, lo toman pues desde la cultura del incanato, ¿no? Desde el Tahuantinsuyo se toma ese animismo, ¿no? Bueno, y también, alumno, algo importante, algo que no está acá escrito, es que el indigenismo pertenece a otro movimiento, ¿no? Eso no lo han escrito acá, ¿no? El indigenismo, alumno, el indigenismo pertenece al regionalismo americano. El indigenismo pertenece al regionalismo americano. Eso no está escrito, ¿no? El regionalismo, alumno, el regionalismo fue un movimiento que apareció en América por los años 20, donde se hablaba de un tema. Se hablaba sobre la lucha hombre-naturaleza. Se hablaba sobre la lucha hombre-naturaleza, ¿ya? Vamos a encontrar muchos autores regionalistas en América, ¿no? Y vamos a ver, alumno, que era el tema en común, la lucha hombre-naturaleza. Por ejemplo, en Argentina, ¿no? Ellos hablaban de la lucha del gaucho contra la pampa, ¿no? Contra la pampa argentina. Ahí se ve hombre-naturaleza. En Colombia, ¿no? Ellos hablan de el montañés contra la selva colombiana, ¿no? El montañés contra la selva colombiana. Ahí está la lucha hombre-naturaleza. Y acá en el Perú se habla del indígena que lucha contra la sierra, ¿no? Lucha contra la sierra. Ahí está el tema hombre-naturaleza, ¿no? Entonces, el indigenismo, alumno, forma parte del regionalismo porque trabaja el tema de la lucha hombre-naturaleza, ¿ya? Bueno, vamos a hablar, alumno, por aquí de un autor muy importante. Vamos a ver por aquí al autor Ciro Alegría Bazán. Ciro Alegría Bazán. A ver, Ciro Alegría, como tú recordarás, alumno, fue un destacado novelista y también fue cuentista, ¿no? Destacado novelista y cuentista liberteño, ¿sí? Liberteño. Él también nació en La Libertad. El alumno dice que fue alumno de César Vallejo cuando estuvo en primero de primaria, ¿no? Ciro Alegría fue alumno de César Vallejo cuando estaba en primero de primaria. Bueno, Ciro Alegría, alumno, vamos a ver que fue novelista y cuentista. Y él nos muestra una visión exógena del mundo andino. Una visión exógena del mundo andino. Profe, ¿qué significa exógena? Bueno, exógena significa externa. O sea, Ciro Alegría, alumno, describe externamente al indio. ¿Por qué? Porque Ciro Alegría, alumno, nos muestra una visión occidental. O sea, él para describir al indio utiliza el castellano. Nos presenta una visión occidental. Claro, lo que pasa, alumno, es que Ciro Alegría era pues hijo de hacendados, ¿no? Hijo de hacendados. Él no era indio, ¿no? Era hijo de hacendados, ¿no? Por eso su visión es externa, ¿sí? Él utiliza el castellano para describir el mundo andino. También vamos a ver que él tiene preferencia por ambientes de la Sierra Norte. Tiene preferencias por ambientes de la Sierra Norte. Claro. En las novelas de Ciro Alegría, alumno, vamos a ver que sus escenarios son principalmente de la Sierra Norte, porque él había nacido pues en La Libertad, ¿no? Por eso, ¿no? Prefiere más la Sierra Norte. También, alumno, vamos a ver que Ciro denuncia los abusos contra el indígena. Claro, Ciro, alumno, vamos a ver que habla de aquellas personas que maltratan al indígena, como por ejemplo el hacendado, ¿no? El hacendado, que al indio le paga muy poco o a veces le quita su tierra, ¿no? Claro, denuncia al hacendado que a veces al indio le paga muy poco o le quita su tierra. Y también, alumno, el tema recurrente de Ciro
su tema recurrente es la lucha. Su tema recurrente es la lucha del indio. La lucha del indio. Claro. Él vamos a ver que tiene 3 novelas, alumno. Tiene 3 novelas donde siempre nos habla de la lucha del indio, ¿no? La lucha puede ser contra 2 enemigos. Puede ser contra la naturaleza o también puede ser contra el hacendado, ¿sí? Siempre nos habla de la lucha que puede ser contra 2 enemigos, contra la naturaleza o contra el hacendado. Por ejemplo, en la novela La Serpiente de Oro, en La Serpiente de Oro, ahí vamos a ver que el indio lucha contra el río Marañón, ahí es contra la naturaleza, ¿no? En la novela Los Perros Hambrientos, ahí el indio lucha contra la sequía, ¿no? Contra la sequía, ahí es contra la naturaleza. Pero aquí, alumno, en la novela El mundo es ancho y ajeno, ahí la lucha es contra el hacendado, ¿no? Bueno, en esta novela, alumno, se cuenta la historia de una comunidad llamada Rumi, ¿sí? Rumi, ¿sí? Esta comunidad Rumi era gobernada por un alcalde anciano, que se llamaba Rosendo Maki, ¿sí? Rosendo Maki. Rosendo Maki, alumno, era un alcalde anciano que simboliza la sabiduría popular, porque Rosendo, alumno, era un tipo que sabía de plantas medicinales, ¿no? Sabía de plantas medicinales, sabía también de agricultura. Él representa la sabiduría popular. Y bueno, Rumi, alumno, dice que vivía muy tranquilo, la gente trabajaba, ¿no? Y se apoyaban entre todos, era todo muy tranquilo, y había, dice, cerca una hacienda, la hacienda de Humay. En la hacienda de Humay gobernaba el hacendado Álvaro Amenábar y Roldán. Álvaro Amenábar y Roldán. Este hacendado, alumno, dice que en su hacienda tenía también sus indios, pero dice que a sus indios los trataba mal, ¿no? Los explotaba, ¿no? Álvaro Amenábar y Roldán. Bueno, ¿y qué pasó? Ahí, alumno, vamos a ver que Álvaro Amenábar le metió juicio a la comunidad para quitarle sus tierras, Bueno, la comunidad de Rumi tenía su abogado que se llamaba Bixma Ruiz, ¿sí? Este Bixma Ruiz, alumno, vamos a ver que va a ser pagado por Álvaro Amenábar para no hacer nada por los indios, ¿no? El día del juicio, alumno, Bixma Ruiz ni siquiera se va a presentar. Los pobres indios dice que solitos se van a tener que defender, ¿no? Y ahí, alumno, dice que, bueno, el juez va a designar que traigan a un testigo que diga que ellos vivían ahí hace 30 años, ¿no? Un testigo nomás pedía, ¿no? Y daba plazo de un mes, pero vamos a ver que pasó el mes, alumno, y no encontraron a nadie, ¿no? Nadie quiso atestiguar en contra de Álvaro Amenábar. Entonces, el día de la sentencia, el juez falló al favor del gamonal, ¿sí? El juez les dio una semana para desalojar la tierra de Rumi. Entonces, vamos a ver que faltando ya unos días para el desalojo, Rosendo Maki decide irse con la gente a otro lugar. Cuando se estaban yendo, alumno, en ese momento apareció un bandolero llamado el Fiero Vázquez, ¿sí? El Fiero Vázquez, alumno, era un bandolero, o sea, era el jefe de una banda, ¿ya? Dice que el Fiero Vázquez, alumno, era amigo del pueblo de Rumi, ¿sí? Era amigo del pueblo de Rumi. Este bandolero, alumno, le robaba a los ricos y le daba a los pobres. O sea, era como una especie de Robin Hood, pero de la sierra, ¿no? Para que me entiendan, ¿no? Él le robaba a los ricos y le daba a los pobres. Entonces, cuando estaban yendo, llega pues el Fiero Vázquez con su banda, ¿no? Y le pregunta a Rosendo Maki, oye, ¿a dónde va? Le dice, ¿no? Ah, don Fiero, le dice, ya nos vamos ya. Pero, oye, le dice, ¿no van a luchar? ¿No van a pelear por su tierra? No, le dice Rosendo Maki, ¿cómo vamos a pelear si solo somos campesinos? Además tenemos niños, mujeres, ancianos que cuidar. Y se fueron. Dice que se fueron a un nevado que se llamaba Yanañahui, ¿no? A Yanañahui, y ahí formaron una nueva comunidad.
Pero dice que en Yanañahui, alumno, la vida era muy difícil, ¿no? Había pues temperaturas bajas, ¿no? 10, 15 grados bajo cero. Y encima habían huracanes. Una vez dice que un huracán llegó y se llevó un toro que ellos tenían en la comunidad. El toro lo utilizaban para poder jalar su arado y poder sembrar. El huracán se llevó volando el toro de la comunidad y el toro, alumno, cayó en la hacienda de Humay, en la hacienda de Álvaro Amenábar. Ahí cayó el toro. Y Rosendo Maqui con un regidor fueron pues a reclamar el toro. Y dice que Rosendo, alumno, encontró al toro ahí en la hacienda, entró para llevárselo. Y a Rosendo Maqui lo capturaron. Lo llevaron donde Álvaro Amenábar. Álvaro Amenábar le dio una cachetada en la cara a Rosendo Maqui y lo denunció a la policía. A Rosendo Maqui, alumno, dice que lo denunciaron por robo de ganado y por intento de asesinato. Imagínate, alumno. Robo de ganado e intento de asesinato. Y lo enjuiciaron rápidamente y lo condenaron a 10 años de cárcel. 10 años de cárcel. Ahora, Rosendo Maqui estaba encerrado en la cárcel. En su celda estaba el bandolero, el Fiero Vázquez, ¿no? El Fiero Vázquez. Y dice que un día el Fiero le dijo, ¿no? Oye, Rosendo, no te preocupes que hoy vienen mis muchachos, me van a sacar de aquí y tú te vas conmigo. Y Rosendo Maqui dijo, no, don Fiero, váyase usted nomás, yo me quedo a cumplir mi sentencia. No, dijo el Fiero Vázquez, no, Rosendo, ellos no van a dejar que cumplas tu sentencia, ellos te van a matar. No, don Fiero, váyase usted que yo me quedo. Entonces el Fiero Vázquez se escapó de la cárcel y cuando se escapó, los policías fueron a la celda y lo encontraron a Rosendo Maqui y le preguntaron, oye, tú sabías que el Fiero Vázquez se iba a escapar, ¿no? No, Taitita, yo no sabía nada, decía Rosendo. ¿Por qué no avisaste? No, Taitita, yo no sabía nada. Y ¡pum! Le dieron un puñetazo en la cara, lo derribaron al suelo, lo empezaron a patear y agarraron sus rifles. Con la culata del rifle comenzaron a golpearlo en la cabeza y le reventaron el cerebro. Y Rosendo Maqui murió. Y ahora, alumno, dice que al pueblo de Yanañahui regresó el hijastro de Rosendo Maqui. ¿Quién era el hijastro? Era Benito Castro, ¿sí? Benito Castro, alumno, se había ido adolescente, ¿no? Adolescente a buscar fortuna. Y él había estado en la costa, había estado en Lima, había estado en sindicatos. Y Benito Castro sabía leer, sabía leer. Entonces Benito Castro fue nombrado alcalde de la comunidad de Yanañahui. Y Benito Castro, alumno, trajo el progreso. Dice que Benito Castro trajo el agua al pueblo, trajo el agua. Al costado del pueblo dice que había una laguna que ellos no tocaban porque dice que era sagrada la laguna. Benito Castro agarró un par de dinamitas, ¡pum!, voló la laguna y ya tenían agua. Él trajo el progreso. Y ahora dice que Benito Castro se casó con la chica más bonita del pueblo, que se llamaba La Marguicha. Y con La Marguicha, Benito Castro tuvo un hijo. Entonces, todo era alegría, todo era felicidad. Pero ¿qué pasó? Otra vez el hacendado, Álvaro Amenábar, le metió juicio a la comunidad y le ganó el juicio. Claro, Álvaro Amenábar, como tú sabes, alumno, le pagaba pues al juez, ¿no? Le pagaba al juez, le pagaba a los testigos. Ganó nuevamente el juicio. Pero ahora Benito Castro no se dejó. Benito Castro, alumno, reunió a toda la comunidad y les habló, le dijo, comuneros, el hacendado vecino ha ganado el juicio y va a venir a quitarnos las tierras. Él, la verdad, no quiere las tierras. Él lo que quiere son esclavos. ¿Por qué? Porque él tiene una mina de estaño y quiere quitarnos las tierras para que nosotros vayamos a pedirle trabajo y esclavizarnos. La tierra que nos ganó de Rumi está ahí tirada. Él no quiere la tierra, él quiere esclavos. Por eso les pido, comuneros, que luchen por todo lo que quieran, luchen por todo lo que aman. Y entonces la gente, alumno, salió pues al frente de la comunidad,
sacaron sus piedras, sus palos, sus rastrillos, y llegó Álvaro Amenábar con la policía y con el ejército. Y ahí, alumno, Álvaro Amenábar gritaba, ¿no? ¡Fuera de aquí! ¡Salgan de mi propiedad! Y Benito Castro decía, no, vamos a defender, esta tierra es nuestra. Y Álvaro Amenábar decía, fuera indio de mi tierra, fuera de mi propiedad. Y Benito Castro decía, no, yo he ido por el mundo y sé que para el indio el mundo es ancho, pero siempre le será ajeno, porque nunca el indio va a poseer el lugar donde vive. El mundo es ancho para el indio, pero siempre es ajeno, porque nunca posee el lugar donde vive. Y comenzó la lucha. Dice que les dispararon directamente a los comuneros y fueron cayendo uno a uno. Benito Castro, alumno, como sea, trataba de luchar ayudando a sus compañeros y recibió un balazo en el pecho. La sangre le salía a borbotones y Benito Castro, alumno, arrastrándose en un charco de sangre, llegó hasta la puerta de su casa. En ese momento su esposa, la Marguicha, salió con su hijito en brazos y le gritaba, Benito, llévame contigo. Y Benito Castro, estirando el brazo, le decía, huye, mujer, vete de aquí. Y Benito decía, oh, Marguicha decía, no, Benito, llévame contigo. Huye, mujer, huye, le decía. Y ella le respondió, ¿a dónde? ¿A dónde? Pero Benito Castro ya había muerto. Entonces, al final, dice que se iban acercando los soldados. Se escuchaba el sonido de los Mausers, ¿no? O sea, de los rifles que iban llegando. Y ahí termina la novela. O sea, al final, alumnos, ¿qué pasó? Al final los mataron a todos. Los mataron a todos. Ahí, alumno, se ve entonces que Ciro Alegría lo que nos presenta es una crítica, ¿no? Él aquí, alumno, presenta una crítica de cómo la sociedad peruana no protege a las comunidades campesinas. Esa es la crítica que hace aquí Ciro Alegría. La sociedad peruana no protege a las comunidades campesinas. O sea, la comunidad campesina, alumno, es un espacio donde el indio puede vivir con dignidad, porque el indio ahí se ayuda, ¿sí? Trabaja colectivamente, vive con dignidad, pero lamentablemente la sociedad peruana no protege la comunidad. Mira al final qué pasa, el ejército y la policía exterminan a la comunidad. Entonces, esa es la crítica que hace Ciro Alegría. Bueno, aquí, alumno, vemos el tema del animismo, porque al comienzo de la obra, Rosendo Macchi, alumno, estaba caminando a la comunidad y una culebra se le cruza por el camino. Y él grita, desgracia, desgracia, ¿no? Como anticipando lo que va a suceder, ¿no? Desgracia, ¿no? Bueno, se ve también ahí el robo sistemático de tierras, alumno. Álvaro Amenábar le roba la tierra a los campesinos, pero no le roba, alumno, para qué hace con las tierras, ¿no? Él quería esclavos para su mina de estaño, ¿no? Eso es lo que quería en el fondo, ¿no? También ahí se ve, alumno, el castellano dialectal, ¿no? Mira cuando dice, ¿no? Y yo les digo con toda verdad que para nosotros los pobres el mundo es ancho pero ajeno. Mira cómo habla Benito Castro, ¿no? Yo le digo que con toda verdad que para nosotros los pobres el mundo es ancho pero ajeno. Ahí se ve el castellano dialectal. Y el exterminio de las comunidades, ¿no? Ahí se ve, alumno, qué pasó al final, ¿no? Al final los mataron, ¿no? A los campesinos, ¿no? Bueno, en esta novela, alumno, El mundo ancho y ajeno, notamos que hay técnicas tradicionales, ¿sí? Notamos el narrador omnisciente, o sea, el narrador en tercera persona, narrador omnisciente. Encontramos el tiempo lineal, ¿no? El tiempo lineal, los hechos se cuentan uno detrás de otro. Encontramos el castellano dialectal, ¿sí? El castellano dialectal quiere decir que hay palabras deformadas por el quechua, palabras deformadas por el quechua, y también, alumnos, se ve el tema de la lucha por la tierra, ¿no? Es el tema central, la lucha por la tierra. Bueno, también, alumnos, vamos a hablar aquí de otro autor muy importante llamado José María Arguedas. A ver, el gran maestro, ¿no? José María Arguedas. José María Arguedas. A ver, José María Arguedas, alumno, como ustedes recordarán, fue un escritor que nació en Apurímac, ¿no? En Apurímac, en Andahuaylas, ¿no? En Andahuaylas, en Apurímac. Él, vamos a ver que fue un
fue un destacado novelista, también fue cuentista, y también fue poeta, ¿no? Poeta apurimeño. Él nació en el Apurímac, ¿no? Bueno, Arguedas Alumno, vamos a ver que nos muestra una visión endógena del mundo andino. Una visión endógena del mundo andino. Profe, ¿qué significa endógena? Endógena, alumno, significa interna. O sea, José María Arguedas Alumno va a describir internamente al indio porque él describe su psicología. Cosa que no hacía Ciro Alegría. Ciro Alegría lo describe externamente, lo describe desde fuera, pero Arguedas Alumno describe internamente al indio, porque él describe su psicología, describe cómo piensa el indio, ¿no? Cómo piensa el indio. Ahora, Arguedas Alumno vamos a ver que tuvo preferencia por ambientes de la Sierra Sur, Claro, es obvio, ¿no? Como Arguedas Alumno nació en Apurímac, él va a utilizar escenario del sur. Utiliza, por ejemplo, Cusco, utiliza Ayacucho, utiliza Bancay, ¿no? Utiliza escenarios del sur. También, alumno, vamos a ver que Arguedas va a emplear una mixtura lingüística. Profe, ¿qué significa eso? Bueno, significa, alumno, que dentro de su obra, Arguedas va a mezclar el castellano con el quechua. Eso significa mixtura lingüística. Mezcla el castellano con el quechua. Claro, Arguedas Alumno siempre tuvo esa dificultad, ¿no? ¿En qué lengua escribir? Esa era su dificultad. Él quería retratar objetivamente al indio. Y por lo tanto no iba a utilizar pues el castellano nada más, ¿sí o no? Para retratarlo objetivamente, para retratarlo tal y como es, tenía que usar el quechua. Y claro, vamos a ver que él usa el quechua, pero lo explica con palabras en castellano, ¿no? Y claro, por ese motivo, alumno, es que Arguedas fue muy criticado, ¿no? Muchos le decían, ¿no? ¿Para qué escribes en quechua si no te van a entender? Le decían, ¿no? Fue muy criticado por eso, ¿no? Bueno, también, alumno, Arguedas vamos a ver que inserta elementos autobiográficos. ¿Qué significa eso, profe? Bueno, significa, alumno, que muchas obras están basadas en pasajes de su vida. Por ejemplo, hay una obra que se llama Agua, ¿no? Agua, donde aparece un cuentito llamado Guarmacuyay. En ese cuentito aparece el famoso niño Ernesto, en el cuentito Guarmacuyay. Ahí el niño Ernesto, alumno, en el fondo es Arguedas, que está contando su vida. O también, ¿no? En esta novela, Los ríos profundos, también aparece el niño Ernesto. El niño Ernesto, en el fondo, es Argueditas, que está contando su vida, ¿no? Bueno, y vamos a ver, alumno, que su obra pasa por dos etapas. ¿Sí? La primera etapa de Arguedas, alumno, podríamos decir que es una etapa indigenista, y la segunda etapa es una etapa neoindigenista. Bueno, joven, la etapa indigenista de Arguedas es cuando él utiliza técnicas tradicionales. Ahí, por ejemplo, en la novela Yaguar Fiesta, ¿no? Muy bien, esa es la novela de su primera etapa indigenista, ¿no? Utiliza el narrador omnisciente, el tiempo lineal, técnicas tradicionales. Pero la etapa neoindigenista es cuando Arguedas, alumno, utiliza técnicas de vanguardia. Por ejemplo, Arguedas utiliza la técnica de lo real maravilloso, ¿no?
técnica de vanguardia. Y también, alumno, vamos a ver que en su etapa neoindigenista, Arguedas nos presenta una visión integral del mundo andino. En eso consiste el neoindigenismo, mostrar una visión integral del mundo andino. O sea, Arguedas, alumno, decía que el problema del indio se tiene que analizar de diferentes planos. El problema del indio se tiene que analizar del plano económico, el plano político, el plano cultural, el plano educativo. Él nos muestra una visión integral del problema del indio. Eso es el neoindigenismo. Bueno, justamente, alumno, la obra neoindigenista de Arguedas es esta obra llamada Los ríos profundos, ¿no? Es su obra neoindigenista. En esta obra, él cuenta la historia del niño Ernesto, el niño Ernesto, ¿no? Que era un adolescente que tenía 14 años, y viajaba con su papá, que era abogado. Viajaba con su papá, que era abogado. Con su papá, ellos van a llegar al Cusco, ¿ya? Al Cusco. Ellos van a conocer a un pariente que se llamaba el Viejo, ¿sí? El Viejo. El Viejo, alumno, era el hermano del papá de Ernesto, era su hermano. Y este viejo dice que era un hacendado y era un tipo muy cruel, ¿no? Muy cruel. Dice que trataba muy mal a sus pongos, ¿no? Trataba muy mal a sus pongos. Bueno, el pongo era el indio que trabajaba en la hacienda, ¿no? A veces le decían el pongo, ¿no? El indio que trabajaba en la hacienda. Bueno, Ernesto, alumno, y su papá van al Cusco, van a visitar al viejo, ¿no? Al hacendado, pero también dice que van a recorrer las calles del Cusco. Ahí vamos a ver que Ernesto, alumno, ve las piedras que estaban en los muros del Cusco y él piensa que en esas piedras están durmiendo las almas de los incas, ¿ya? Él piensa que en las piedras está durmiendo las almas de los incas. Entonces ahí vamos a ver la técnica, ¿no? Ahí está la técnica de lo real maravilloso. Lo real maravilloso, como tú sabes, alumno, es cuando se mezclan hechos reales con las creencias populares. Eso es lo real maravilloso, cuando se mezclan hechos reales con creencias populares. Él piensa que en los muros del Cusco están durmiendo las almas de los incas. Ese es real maravilloso. Ahora, luego vamos a ver que Ernesto y su papá viajan a Abancay. En Abancay, alumno, el papá lo va a dejar internado a Ernesto en un colegio, ¿sí? En un colegio donde pues los que dirigían eran los sacerdotes, y era un colegio de puros varones, ¿sí? Era un colegio de puros varones. Ahí vamos a ver que Ernesto conoce de todo, conoce niños buenos y conoce niños malos también, ¿no? Por ejemplo, dice que entre los buenos estaba Antero, ¿ya? Antero dice que era el amigo de Ernesto. Antero, alumno, va a traer un trompo al colegio llamado el zumbayo, ¿sí? El zumbayo. Dice que el zumbayo, cuando bailaba, emitía un tremendo zumbido. Y Ernesto pensaba que con ese zumbido él podía traspasar las cordilleras y podía comunicarse con su papá. Imagínate, ¿no? Él pensaba que con ese zumbayo él podía traspasar las cordilleras y podía comunicarse con su papá. O sea, el zumbayo también representa lo real maravilloso, ¿no? También representa lo real maravilloso. También estaba por ahí un niñito llamado Palacitos. Palacitos era un niñito indígena, ¿sí? Palacitos, alumno, solamente hablaba quechua, y todo el mundo lo golpeaba, ¿no? Todo el mundo lo golpeaba. Esos eran los niños buenos. Y los niños malos, alumnos, los niños malos eran el Lleras y el Añuco, ¿sí? El Lleras y el Añuco dice que eran niños grandes que le pegaban a los niños más pequeños, ¿no? Eran niños grandes que le pegaban a niños más pequeños. Y bueno, también, alumnos, en el colegio había una loquita, ¿sí? Una loquita que le llamaban la Opa Marcelina, ¿ya? La Opa Marcelina, alumno, dice que había sido traído al colegio por los curas para ayudar en la cocina, ¿sí? Ayudaba en la cocina. Pero ¿qué pasaba? Dice que en las noches la Opa Marcelina se iba detrás de los salones, se metía a un almacén, se tiraba al suelo y se levantaba las polleras. Y los niños mayores, dice que iban y violaban a la OPA, ¿no?
eso pasaba por la noche, ¿no? Los niños mayores iban y violaban a la OPA, ¿no? Y bueno, en una oportunidad, alumno, se cuenta que la OPA salió del cuarto del director. Profe, ¿quién era el director? Bueno, el director era un cura, ¿sí? El padre Linares, ¿no? En una oportunidad la vieron salir del cuarto del director. Seguramente le estaba enseñando a rezar el Padre Nuestro, ¿no? Seguramente, ¿no? Bueno, un día estaban jugando los niños en el recreo, en el colegio, y escucharon unos gritos de la calle. Dice que eran unas mujeres que estaban gritando, y los niños se asomaron por el muro y eran las chicheras. Las chicheras, alumnos, eran mujeres que vendían chicha en los tambos, vendían chicha en los tambos. Las chicheras, alumnos, habían salido a reclamar por la especulación de la sal. O sea, dice que la sal solamente se la estaban vendiendo a los hacendados y no le estaban vendiendo al pueblo. Entonces, dice que las chicheras salieron a reclamar para que le vendan la sal al pueblo. Ahí las chicheras estaban lideradas por una mujer llamada Doña Felipa, ¿sí? Doña Felipa, alumno, que era una mujer, pues, así fuerte, ¿no? Dice que manejaba rifle, ¿no? Una mujer valiente, Doña Felipa, ¿no? Ellas entraron al mercado, rompieron la puerta y sacaron, pues, los costales de sal. Lo tendieron en el suelo y comenzaron a repartir a la gente, ¿no? Y en ese momento dice que llegó, pues, el padre Linares con dos frailes para encarar a doña Felipa. Le dijo, pero ¿cómo es posible, hija? Ustedes están robando y robar es un pecado. Entonces, doña Felipa le dijo, pero padrecito, la sal le están vendiendo a los hacendados para que coman sus vacas y la gente no tiene que comer, padre. ¿Qué cosas primero le dijo? ¿La gente o los animales? Y todos se quedaron callados. Y el padre Linares le dijo, no me retes, hija mía, ¿no ves que nuestras autoridades nos quieren mucho? Ellos hacen mucho por nosotros. Y levantó la mano como para bendecirla, pero algo le dijo en voz baja. Y doña Felipa gritó, maldita no, padre, maldita no. Malditos son los que le roban al pueblo, padre. Entonces la chichera dice que agarraron los costales y se fueron a repartir la sal a la gente. Y Ernesto, alumno, cuando vio a doña Felipa, Ernesto se emocionó, Ernesto se saltó el muro y se escapó del colegio. Se fue con las chicheras a repartir la sal. Y Ernesto dice que llegó a un tambo, ¿no? Llegó a un tambo, a un hospedaje. Y ahí en el tambo habían personas que estaban tomando cerveza y estaban, dice, tocando guayno, ¿sí? Había un señor con un arpa y otro con un violín tocando guayno. Y Ernesto se puso a bailar el guayno. Como bailaba bien el guayno, le dieron su jarra de cerveza. Ernesto se tomó de pico la cerveza, se emborrachó y bailó su guayno. Y luego, alumno, se quedó dormido. Se quedó dormido Ernesto y despertó en una vereda, en una vereda. Una señora dice que lo ayudó y lo puso en un camino para que regresara al colegio, ¿no? Para que regresara al colegio. Bueno, ahora, alumno, dice que en el pueblo de Abancay se produjo una peste, la peste del tifus, la peste del tifus. El tifus, alumno, era generada por una pulguita llamada el piqui. A la gente le picaba el piqui, le dejaba sus huevecitos y empezaban a salir pulguitas por su nariz, por su boca, por su oído, ¿no? Ese era el tifus. Mucha gente comenzó a morir de tifus. Entonces el pueblo le obligó al padre Linares que hiciera pues una misa, ¿no? El padre Linares, alumno, no quería hacer la misa, pero el pueblo lo obligó, ¿no? Dice que llegó el ejército, alumno, para reprimir a las chicheras, ¿sí? A varias de las chicheras las mataron, menos a doña Felipa, ¿no? Doña Felipa logró escapar. Y bueno, los niños del colegio internado se comenzaron a ir, ¿no? Se comenzaron a ir. Entonces el papá de Ernesto le mandó una carta al padre Linares para que Ernesto también se vaya del colegio y no se contagie con el tifus, ¿no? Al final, alumno, Ernesto se va del colegio a Cusco, ¿no? Dice que se va caminando para la casa de su tío, el viejo, ¿no? Y ahí termina la novela. Bueno,
Bueno, en la novela entonces vemos, alumno, el tema es la identificación con el mundo andino, ¿sí? Ernesto, alumno, es un adolescente que representa la identificación con el mundo andino. La obra tiene narrador protagonista porque está escrita en primera persona, También se utiliza un lenguaje lírico porque dentro de la novela aparecen canciones en quechua. En la novela hay guainos, ¿no? Hay canciones en quechua, ¿no? También se ve el uso de lo real maravilloso, ¿no? Por ejemplo, cuando Ernesto piensa de que en los muros de Cusco están las almas de los incas, o cuando piensa que el Zumbayu va a traspasar las cordilleras y va a comunicarse con su padre, ¿no? Ahí se mezcla hechos reales con las creencias populares, ¿no? Es real maravilloso. Y también se emplea un castellano quechuizado, ¿no? Hay algunas palabras, alumnos, que están alteradas por el quechua, ¿no? Hay palabras alteradas por el quechua. Bueno, ahí tenemos, alumnos, algunos pasajes de la obra, ¿ya? Algunos pasajes de la obra. Ahí está el narrador protagonista y las referencias autobiográficas. Como te dije, alumno, Ernesto, en el fondo es Arguedas que está contando su obra, ¿no? Ahí dice mi padre, ¿no? Mi padre, es Arguedas que está contando su vida. La violencia sexual, eso se ve pues en la OPA Marcelina, ¿no? Ahí se cuenta que el Lleras, ¿no? Y el Añuco violaban a la OPA Marcelina, ¿no? Se ve la violencia sexual. También se ve, alumno, lo real maravilloso con el Zumbayu, se ve también aquí el castellano quechuizado y también se ven expresiones en quechua, ¿no? Ahí está de color verde, ¿no? Las expresiones en quechua. Y también, alumno, algo importante, en esta obra se critica a la religión católica. Claro, aquí se critica la religión porque es utilizada para someter al indígena, ¿no? Se utiliza para someter al indígena. Muy bien, chicos, con eso hemos terminado entonces nuestra parte de la teoría, ¿ya? Ahorita les voy a habilitar la práctica, ¿ya? A ver, vamos a ir por la pregunta número 1. Dice, sobre el vanguardismo en el Perú, elija los enunciados correctos. A ver, 1. ¿Se revaloró la poesía anterior, sobre todo la modernista? Eso es falso, ¿no? Como habíamos visto, alumno, el vanguardismo rechazaba el arte tradicional, por ende, rechazaba el modernismo, ¿no? Falso. 2. ¿Recibe influencia del cine, la pintura y los signos europeos? Verdadero, ¿no? Eso lo vimos, por ejemplo, en la obra 5 metros de poemas de Carlos Oquendo Amat, ¿no? Influencia del cine, porque tiene forma de cinta, de película, y pintura, ¿no? Porque se utiliza el caligrama, ¿no? Se hace como pintura con las palabras, ¿no? Verdadero, ¿no? 3. ¿Se expresa la conciencia de vivir en una sociedad tecnológica? Claro, ¿no? Algunos poetas, como dice aquí, tratan sobre las máquinas. Por ejemplo, el poeta Juan Parra del Riego, ¿no? Él utiliza una estrofa llamada polirritmo, donde utiliza un lenguaje rápido, un lenguaje ágil, que quiere asemejarse a la velocidad de las máquinas, ¿no? Entonces sí, es verdadero, ¿no? Hay conciencia de vivir en una sociedad tecnológica, verdadero. 4. Presentan temas variados, lo cotidiano, lo social, lo andino, claro. Eso lo vemos, por ejemplo, en César Vallejo, ¿no? Lo cotidiano, lo social y lo andino. 5. ¿Hay una concepción visual del poema y se usa la página en blanco? Claro. Eso lo vimos, por ejemplo, en la obra Trilce de César Vallejo, o también se ve aquí en la obra 5 metros de poemas de Carlos Oquendo de Amat. Entonces, la respuesta, alumno, a esta pregunta sería la A de avión. ¿Sí? La respuesta en la 1 sería la A de avión. Pregunta 2. Analice los siguientes versos del poema 23 de Trilce y marque la alternativa incorrecta. A ver, dice, taona estuosa de aquellos mis bizcochos, pura yema infantil, innumerable madre. Oh, tus 4 gorgas asombrosamente mal plañidas, madre, tus mendigos. Las 2 hermanas últimas, Miguel que ha muerto y yo arrastrando todavía una trenza por cada letra del abecedario. Bueno, aquí está usando palabras que son un poquito rebuscadas, ¿ya? Taona significa horno para cocer bizcochos, estuosa significa caliente, ¿no? Taona es horno, estuosa es caliente. O sea, aquí está recordando, alumno, su infancia cuando la mamá cocinaba bizcochos en su horno, ¿sí? La mamá cocinaba bizcochos en el horno.
Cuando dice taona estuosa de aquellos mis bizcochos, pura yema infantil, innumerable madre, está diciendo alumno que la madre es algo así como su alimento, su alimento. Y aquí lo está comparando con el bizcocho que ella preparaba, ¿no? Luego dice, ¿no? Otros 4 gorgas. Gorgas significa mendigo, mendigo, ¿no? Son tus 4 mendigos. O sea, está hablando de sus hijos, ¿no? Los hijos son como mendigos porque ellos le piden a la madre los bizcochos, ¿no? Y él lo dice, ¿no? Tus mendigos, dice, ¿no? Las 2 hermanas últimas, Miguel que ha muerto y yo arrastrando todavía, ¿no? Ahí están las 2 hermanas, Miguel y él son 4, ¿no? 4 niños que están como mendigando el bizcocho de la madre. Y una trenza por cada letra del abecedario. O sea, él está recordando, alumno, las palabras, ¿no? De su madre, ¿no? Muerta, ¿no? Bueno, ahí entonces se ve, alumno, que Vallejo está hablando sobre su madre, ¿ya? Dice, en la A, rompe con la sintaxis convencional del castellano, sí, ¿no? Porque utiliza un desorden en la oración, verdadero. B, evoca a la madre muerta como un tipo de alimento, sí, porque la compara con un bizcocho, ¿no? Sí, verdadero. C, imprime un recuerdo triste del hogar provinciano, claro. Por ejemplo, habla de su hermano Miguel que ha muerto, ¿no? Hay un recuerdo triste. Y la D, ¿se identifica con el dolor humano en forma universal? No, eso no se ve en este fragmento, ¿no? La clave en la 2 sería la D de dado. La clave en la 2 sería la D de dadito. Pregunta número 3. Necesitas comer, pero, me digo, no tengas pena, que no es de pobres. La pena, el sollozar junto a su tumba. Remiéndate, recuerda, confía en tu hilo blanco, fuma, pasa lista a tu cadena y guárdala detrás de tu retrato. Ya va a venir el día, ponte el alma. Bueno, este es un poema que se titula Los Desgraciados, ¿ya? Los Desgraciados, que está en el libro Poemas Humanos. Aquí, alumno Vallejo, vamos a ver que está presentando una especie de conversación con el hombre, ¿ya? Y le dice, no, que debes ser consciente de tu existencia. Eso le está diciendo, ¿no? Al hombre, debes ser consciente de tu existencia. Mira, necesitas comer, pero me digo, no tengas pena, que no es de pobre la pena, el sollozar junto a su tumba, remiéndate y recuerda. O sea, está diciendo, mira, ¿no? Eres pobre, pero no sientas vergüenza por ser pobre, le dice, ¿no? No sientas vergüenza, que no es malo ser pobre. Confía en tu hilo blanco, fuma, pasa lista a tu cadena, o sea, tu cadena, eh, tu, tu, tu sometimiento, ¿no? Mira cómo te someten, ¿no? Y guárdala detrás de tu retrato. O sea, ten presente que te están sometiendo. Ya va a venir el día, ponte el alma. O sea, está diciendo que esta sociedad algún día va a cambiar. Ya va a venir el día, ponte el alma. O sea, está diciendo que sea solidario. Que la única manera de cambiar esta realidad es siendo solidario, ¿no? Entonces, ahí, alumno, vamos a ver que Vallejo, bueno, está utilizando el lenguaje de la conversación cotidiana. Está usando el lenguaje de la conversación cotidiana. La clave sería la C de casita. La 4, ya, este es el poema que declamó el presidente Francisco Sagasti cuando asumió en el Congreso, ¿no? Ustedes recordarán este poema, ¿no? De repente puede venir en San Marcos, ¿no? El poema que declamó Sagasti, ¿no? Dice, considerando en frío imparcialmente que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego, mamífero y se peina, comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es en suma indiferente, considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, le hago una seña, viene y le doy un brazo emocionado. ¿Qué más da? Emocionado. O sea, aquí, alumno Vallejo está haciendo un análisis del ser humano, ¿sí? Él, vamos a ver que primero comienza con un análisis objetivo, objetivo. Él dice, mira, considerando en frío imparcialmente. O sea, trata de analizar objetivamente, ¿no? Que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace con su pecho colorado. O sea, está describiendo
las características que tiene el hombre, ¿no? Que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego, mamífero y se peina. O sea, está diciendo que el hombre pues es un ser viviente, ¿no? Como otros, y se peina. Se peina quiere decir que el hombre alumno trata de ocultar sus defectos, ¿no? Trata de adornarse, se peina, trata de ocultar sus defectos, comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto. O sea, él sabe que el hombre es una unidad de contradicciones. El hombre tiene muchas contradicciones. Sabe que le quiero, que le odio con afecto, ¿no? O sea que lo trata de entender al hombre, ¿no? Porque es toda una lucha de contradicciones. Y me es en suma indiferente, indiferente. Trata de ser objetivo otra vez, indiferente, ¿no? Pero luego dice, ¿no? Considerando sus documentos generales, o sea, la historia del hombre, y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito. O sea que el hombre todavía está en evolución. Le hago una seña, viene, y le doy un abrazo emocionado. ¿Qué más da? Dice Vallejo, ¿no? O sea que al final sale pues su humanismo, ¿no? Su humanismo. Al final dice, ya yo lo perdono, porque el hombre no es perfecto. El hombre no es perfecto. Y lo abrazo, dice Vallejo, ¿no? Emocionado, emocionado. Este es un gran poema, joven, es un gran poema. Hace un análisis de lo que es el hombre, ¿no? Quiere ser al comienzo objetivo y luego termina siendo subjetivo, ¿no? Porque ahí alumno Vallejo se da cuenta que él también no es perfecto, pues, ¿no? Él también es un hombre, ¿no? Quiere analizar al hombre objetivamente, pero al final también cae en la subjetividad. Al final dice que lo quiere al hombre, ¿no? Bueno, entonces ahí alumno se puede inferir que la solidaridad y el amor humanista se impone a la objetividad, ¿no? La clave sería la C, la clave sería la C de casita, ¿ya? No puede ser la A, separa estrictamente la concepción dialéctica, no, porque aquí más bien alumno, él está juntando, ¿no? La concepción dialéctica con el cristianismo, lo está juntando, ¿no? La visión objetiva y la visión cristiana la está juntando más bien. La B, desecha cualquier análisis subjetivo sobre la condición humana, no, pues falso, ¿no? Estamos viendo que al final Vallejo se rinde a su subjetividad, falso. Profe, la D, hay un marcado escepticismo en el oxímoron, le odio con afecto. Bueno, ¿qué es un oxímoron? Un oxímoron, alumno, es cuando tú tienes dos palabras juntas, pero con significado opuesto. Eso se llama oxímoron. Es cuando hay dos palabras juntas con significado opuesto. Por ejemplo, cuando tú dices pequeño gigante, o cuando dices clara oscuridad, eso es un oxímoron, dos palabras juntas con significado opuesto. Ya, aquí alumno no hay escepticismo, más bien hay un optimismo, porque al final dice que lo quiere al hombre, ¿no? O sea, lo acepta como es, ¿no? Lo quiere, ¿no? Hay un optimismo más bien. La clave sería C de casa. La pregunta 5, el indigenismo peruano tuvo influencia formal del realismo, ¿no? Y pertenece a su vez al regionalismo. Esto se evidencia al abordar el tema de la lucha hombre-naturaleza, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos explicado, ¿no? Ahí la clave sería la A de avión, la A de avión. Pregunta 6. Por mucho tiempo se habló de que había guerra con Chile. Dice que Chile ganó y se fue y nadie supo más de él. Los comuneros no vieron la guerra porque por esos lados nunca llegó. En una oportunidad se alcanzó a saber que pasaba cerca un general Cáceres, militarazo de mucha bala con su gente. También se supo que se encontró con Chile en la pampa de Huamachuco y ahí hubo una pelea fiera en la que perdió Cáceres. Con respecto al fragmento anterior de la novela El mundo ancho y ajeno, seleccione las opciones correctas. Ya. 1. Hay un relato narrado en primera persona por Benito Castro. No, eso es falso, ¿no? Está narrado en tercera persona. Falso. 2. El narrador expone recuerdos desde el punto de vista de los comuneros. Sí, eso es verdadero, ¿no? El narrador refiere los hechos como percibidos o no por los comuneros. Verdadero. 3. Se critica la falta de conocimiento histórico de los habitantes Rumi. No, eso es falso, ¿no? El narrador solamente asume una posición crítica, no asume una posición crítica frente a los hechos que cuenta. Solamente dice que los comuneros no se enteraron de la guerra con Chile y escucharon que por ahí había un general Cáceres, ¿no? No está criticando, ¿no? No está criticando. 4. La narración permite apreciar el dialecto del castellano propio del Andes. Sí, eso es verdadero, ¿no? Cuando dice la palabrita disque, ¿no? Disque Chile ganó. Ahí se ve el dialecto del
ande, ¿no? La clave entonces sería la A de avión. La clave sería la A de avión. Pregunta 7. Comuneros, según lo resuelto por la Asamblea, ha llegado la hora de defendernos. Sabemos que en Umay se están concentrando los caporales y guardias civiles. Vendrán hoy en la noche o mañana a más tardar. Yo solo tengo que pedirles un esfuerzo grande en este momento. La ley nos ha sido contraria y con un fallo se nos quiere aventar a la esclavitud, a la misma muerte. Álvaro Amenábar, el gamonal vecino, quiso llevarnos a su mina primeramente, pero consiguió que los mercados le vendieran su hacienda y de ahí sacó gente para podrirla en el socavón. Ahora ambiciona unos miles de soles más y va a sembrar coca en los valles del río Ocros. Para eso nos necesita, para hacernos trabajar por la mañana, a la noche, aunque nos maten las tercianas. Ya, aquí el alumno quien está hablando es Benito Castro. Él está exhortando a la gente para que salga a pelear por la comunidad. Entonces se puede deducir que, claro, la exhortación del alcalde Yanañahui, Benito Castro, es para defender las tierras de la comunidad. La clave sería la D de dado. La clave sería la D de dadito. 8. Aquí, alumno, está la parte final de El mundo de Sancho Ajeno, ¿no? Cuando se enfrentan los comuneros y el ejército y muere Benito Castro, ¿no? Sobre el anterior fragmento de la obra podemos afirmar que el autor, claro, ahí alumno denuncia el sistema social que atenta contra la comunidad andina, ¿no? Ahí se ve cómo el ejército y la policía que debería defender a los comuneros, al contrario, ¿no? Los matan, ¿no? Los exterminan. Esa es la denuncia que hace Ciro Alegría. Clave, la B de barco, ¿no? Clave, la B de barco. Pregunta 9, con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre el argumento de los ríos profundos de José María Arguedas, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Ya, 1. La visita de Ernesto a Cusco lo acerca a la mitología incaica, eso es verdadero, ¿no? Verdadero. 2. El estudiante que llevó el zumbayu al colegio fue el Lleras, falso. Quien llevó el zumbayu fue Antero. 3. A Lapa Marcelina le vieron salir un día del cuarto del padre Linares, eso es verdadero. 4. La rebelión de las chicheras fue liderada por doña Filipa, verdadero. 5. Ernesto se va de Abancay, temeroso de morir a causa de la peste, falso. Ernesto se va por orden de su padre, quien a través de una carta lo insta a partir hacia el Cusco con su tío el Viejo, ¿no? La clave sería la C de casita, C de casita. Pregunta 10. A ver, papá, le dije, cada piedra habla, esperemos un instante, no iremos nada, no es que hablan, estás confundido, se trasladan a tu mente y desde allí te inquietan. Cada piedra es diferente, no están cortadas, se están moviendo, me tomó el brazo. Dan impresión de moverse porque son desiguales, más que las piedras de los campos. Es que los incas convertían en barro la piedra, te lo dije muchas veces. Papá, parece que caminan, que se resuelven y están quietas. Abracé a mi padre, apoyándome en su pecho, contemplé nuevamente el muro. Claro, ahí se ve, alumno, lo real maravilloso, ¿no? Ahí Ernesto cuenta cuando viajó con su padre por las calles del Cusco y pensaba de que las piedras tenían las almas de los incas, ¿no? Entonces ahí, alumno, se ve una visión animista del muro incaico, ¿no? Piensa que las piedras tienen alma, ¿no? Es una visión animista del muro incaico. Piensa que las piedras tienen alma. 11. El canto del zumbayu se internaba en el oído, avivaba en la memoria la imagen de los ríos, de los árboles negros que juegan en las paredes de los abismos. Miré el rostro de Antero. Ningún niño contempla un juguete de ese modo. ¿Qué semejanza había? ¿Qué corriente entre el mundo de los valles profundos y el cuerpo de ese pequeño juguete móvil, casi proteico, que escarbaba cantando la arena en la que el sol parecía disuelto? Se puede afirmar que en el fragmento anterior de los ríos profundos, la voz narrativa nos muestra, claro, ahí vamos a ver que nos muestra el empleo de la técnica de lo real maravilloso, ¿sí? No puede ser la D, porque aquí, alumno, no se cree que el zumbayu es un terrorífico, ¿no? No se cree que el zumbayu mata, ¿no? Eso es falso, ¿no? La clave sería la B, ¿no? Se emplea la técnica de lo real maravilloso porque se cree que el zumbayu es un objeto mágico. Y la última, lea con atención el siguiente fragmento de la novela Los ríos profundos y marque la alternativa correcta.
El padre director avanzaba entre las mujeres, escoltado por 2 frailes. Le hacían campo y entraba con cierta rapidez. Llegó junto al arco de la tierra, frente a la chichera. Levantó el brazo derecho como para bendecirla. Luego le habló. No, hija, no ofendas a Dios. Las autoridades no tienen la culpa. Yo te lo digo en nombre de Dios. ¿Y quién ha vendido la sal para las vacas de las haciendas? ¿Las vacas son antes que la gente, padrecito Linares? La pregunta de la chichera se escuchó claramente en el parque. La esquina que formaban los muros de la torre y del templo servían como caja de resonancia. No me retes, hija, obedece a Dios. Y la chichera, Dios castiga a los ladrones, padrecito Linares, dijo a voz de la chichera, y se inclinó ante el padre. El padre dijo algo y la mujer lanzó un grito. Malditas no, padrecito, maldición a los pobres. O sea, malditos son los que le roban al pueblo. Maldición a los pobres. Entonces, ahí alumnos que vemos, ¿no? Vemos claramente que la religión se está utilizando para defender los intereses de los poderosos, ¿no? Ahí se ve cómo el curita Linares defiende pues a los hacendados, ¿no? La religión se utiliza para defender a los poderosos. Bueno, a ver, me preguntan en el chat. Ah, ya, las 5 y las 7. Ya, muy bien, Yanela, no te preocupes. Ahorita lo pongo. Ya, chicos, las claves, recuerden que están aquí en el cuadrito final. Ahí están todas las claves, ¿ya? Para que lo tengan, ¿ya? Y, a ver, Yanela, me dijiste las 5 y las 7, ¿no? Las 5 y las 7. A ver, vamos a colocar. Las 5 y las 7. Ah, ya, te falta la 9, Claudio. Ya, retrocedemos, pues, a ver, la 9. Joven, recuerde que eso está en la grabación, en el video, ¿ah? Ahí está la 9, Claudio. A ver, tómale foto. Esto está en la grabación. Hay una grabación que está en su intranet de todas las clases. Ustedes pueden repasar las clases cuantas veces quieran. Está ahí en su intranet. Hay un botón ahí que está en inglés, no sé cómo se pronuncia, pero ahí lo tienen las clases, ¿ya? A ver, Yanela, las 5 y las 7, ¿no? A ver, Yanela, a ver. Ahí está Yanela, las 7, tómale foto, Yanela, las 7, tómale foto. Ahí está. Tómale foto, Yanela. Y también te falta las 5, ¿no? A ver, las 5, a ver, las 5, Yanela. Ahí está las 5, Yanela. Ya está, listo. Muy bien, chicos, con eso creo que hemos terminado la clase de hoy. Disculpen que me haya pasado tiempo, pero era para explicar pregunta por pregunta, ¿ya? Espero que estén bien. Nos vemos hasta otra oportunidad, ¿ya? Cuídense bastante, nos vemos. Corri.